presente video intentaremos comprender qué significa modelar o a qué se hace referencia con la palabra modelar en el contexto de la ingeniería. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la realidad física, el mundo en el cual vivimos, es bastante complejo. Entonces, la mente humana o los humanos, lo que hacemos para tratar de entenderlo es simplificarlo, ¿no? Tratar de simplificarlo y tratar de fijarnos en las cosas más importantes, dejando algunas cosas secundarias de lado, ¿no? Bien, a ese proceso en el cual nosotros observamos una realidad física, ¿no? Alguna parte de la naturaleza o del universo, y lo tratamos de comprender, ¿no? Tratamos de darle algún significado a nuestra mente y luego de repente representarlo gráficamente o matemáticamente. A ese proceso se le llama modelar, ¿no? Y se dice que uno está realizando un modelado o un modelamiento, ¿no? Entonces, podemos empezar diciendo que modelar es representar algo de alguna parte de la realidad física, algún elemento físico o algún fenómeno, de manera simplificada, fijándonos solamente en lo relevante y dejando de lado todo lo que tiene poca importancia o es secundario, ¿sí? Para que se entienda mejor esta idea, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos nosotros un cañón, el cual lanza proyectiles y nosotros nos interesa estudiar cómo es el movimiento de ese proyectil, ¿no? Cuando es disparado, cómo es ese movimiento. Entonces, tratemos de esquematizar eso. Esta es la Tierra. Este es nuestro cañón. Y este de acá va a ser nuestro proyectil, ¿no? Nos interesa analizar su movimiento, como dije, ese es nuestro ejemplo. Nos interesa saber cómo va a ser la trayectoria que describe el proyectil, ¿no? Entonces, nuestro objeto de estudio es el proyectil. Esa es nuestra parte de la realidad física en la cual nosotros nos vamos a enfocar, ¿no? Y en particular nos estamos enfocando en el fenómeno que podríamos llamar de movimiento, ¿no? Un fenómeno de movimiento del proyectil. Bien, entonces, si nos hacemos nosotros la siguiente pregunta, ¿qué características o qué propiedades tiene nuestro objeto de estudio, es decir, el proyectil, ¿no? Si nos hacemos esa simple pregunta, pues podemos hacer una lista más o menos larga de todas las características o propiedades que tiene ese elemento. Sin embargo, si la pregunta que hacemos más bien es ¿qué características o propiedades tiene ese elemento que son relevantes para el fenómeno que queremos estudiar? Pues la respuesta sería una lista quizá, pero bastante más pequeña, ¿no? Entonces, tratemos de construir esa lista, ¿no? Si a mí me preguntan ¿qué características tiene el proyectil? Características del proyectil, el cual es mi objeto de estudio, ¿no? Objeto de estudio. ¿Qué es objeto de estudio? Simplemente es en lo cual yo me estoy enfocando, nada más que eso. Entonces diría, oye, el proyectil tiene una masa, ¿no? Es una propiedad. Tiene una masa. Profesor, tiene un volumen también, ¿no? Tiene un color.
¿no? Estoy nombrando características o propiedades de ese proyectil. Tiene un color, profe, seguramente si me acerco va a tener un olor también, ¿no? Un olor, una temperatura, y podríamos seguir, ¿no? Podríamos decir, tiene un índice, de repente siendo más específicos, un índice de reflexión de la luz, algo así, ¿no? O de repente podríamos decir, tiene, es de cierto material, ¿no? También podemos comentarla como propiedad, o mencionarla como propiedad, el material del cual está hecho, ¿no? Tiene un área superficial. Y si seguimos pensando, seguramente que encontramos otras más características, ¿no? Bien, sin embargo, cuando yo quiero estudiar yo quiero estudiar el fenómeno de movimiento, ¿no? De ese elemento, es decir, bueno, ya sabemos por física elemental que es aproximadamente, ¿no? O sea, en la realidad, digamos, teóricamente, un análisis sencillo nos dice que es una parábola, ¿no? Sin considerar el viento, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que es una trayectoria más o menos así. A mí me interesa describir, conocer esa trayectoria, ¿no? Y más que esa trayectoria, el movimiento del proyectil. Me interesa conocer. Entonces, yo les haría la pregunta, ¿no? De todas estas características, ¿cuáles son relevantes para lo que yo quiero comprender o para lo que yo quiero analizar, ¿no? ¿Acaso me interesará el color, ¿no? O sea, profe, si es rojo hace una trayectoria, pero si es azul hará una trayectoria diferente, profesor. No, ¿verdad? ¿Acaso me interesará el olor? Profe, si huele rico se va más alto, si huele feo más... Tampoco, ¿cierto? Entonces, nosotros en este ejemplo sencillo ya sabemos qué propiedades son importantes, ¿no? En el caso más simple, ¿no? Nos va a importar únicamente la masa, ¿correcto? Únicamente la masa. ¿Por qué? Porque acá va a haber un proceso de combustión, seguramente se liberará energía, ¿no? Esa energía se transformará en energía cinética, ¿no? Energía cinética, y conociendo la masa, conoceré la velocidad inicial, y si tengo el ángulo, pues podré encontrar la trayectoria, ¿no? Entonces, podría decir que solo me interesa la masa. Ya. Yo digo, por tanto, mira, oye, este elemento físico, ¿correcto? Es decir, miren, acá este es un dibujito nada más, pero lo que tenemos que hacer es imaginar el objeto real, ¿correcto? Estamos todos imaginando el objeto real. Acá tenemos el objeto real, lo estoy dibujando acá, estoy haciendo una representación de algo real. Entonces tenemos el objeto real y ese objeto real es el que tiene todas estas características. Este dibujito no tiene todas estas características, es un dibujo nada más. Entonces estamos nosotros imaginando el objeto real, ¿correcto? Bien, y nos damos cuenta que para poder analizar la dinámica o la cinemática de ese proyectil necesitamos únicamente la masa, ¿no? Y lo que hacemos es lo siguiente, y lo que se hace en ciencia y en ingeniería, por supuesto, también, es crear, así de fuerte, ¿no? Entidades imaginarias ideales, ¿correcto? En este caso, pues hacemos uso de la entidad imaginaria llamada, como ustedes seguramente han escuchado y han visto muchas veces, masa puntual, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Una masa puntual es un objeto imaginario, no existe en la naturaleza. Profesor, ¿un electrón es una masa puntual? No, un electrón no es una masa puntual.
¿correcto? Porque una masa puntual hace referencia a la idea de materia concentrada en un volumen cero, en un punto, ¿no? Materia concentrada en un punto, y sabemos que eso no existe. Puede haber materia concentrada en un volumen muy, muy pequeñito, ¿no? Como de repente una molécula, pero no en un punto. Un punto como elemento geométrico no tiene volumen. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto, ¿no?, de masa puntual hace referencia a algo imaginario, ¿no? Pero es algo imaginario que nos permite representar algo real. Entonces, ¿cuál es lo real? Es el proyectil, ¿no? El proyectil que estamos imaginando ahora, que lo tenemos por acá, ese proyectil es lo real, ¿no? El cual he representado gráficamente por este circulito rojo, ¿no? Entonces, el proyectil es lo real, y yo, como es tan complejo ese proyectil, tiene color, olor, sabor, área superficial, temperatura, yo en mi mente, para estudiar el fenómeno de movimiento, únicamente me concentro en la masa, ¿no?, en la cantidad de materia. Entonces lo represento en mi mente como un punto, ¿no?, como una masa concentrada en un punto, es decir, como una masa puntual, ¿sí? Entonces yo esa realidad física, el proyectil, que es compleja, en mi mente la visualizo, ¿no?, o la represento como una masa puntual, ¿sí? Y esa masa puntual, pues, usualmente se representa como un puntito, ¿no?, con una letra ahí al lado que representa justamente la masa, ¿no?, m con algún valor que puedo conocer o desconocer. Bien, entonces, repito por favor, este elemento es un elemento que existe solamente en nuestra imaginación, en nuestra mente, ¿no?, y que lo podemos estudiar como elemento imaginario también, ¿no? Claro, ¿no? Hablamos de masas que se suman, o sea, que representarían a cuerpos que se juntan, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Entonces, miren lo que estoy haciendo. El proyectil, que es algo real, lo estoy representando, ¿no?, como una masa puntual. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es importante, porque lo único que me interesa a mí es justamente su masa. No me interesan otras cosas, no me interesa el volumen, el color, no me interesa nada de eso. Entonces yo cambio la palabrita, ya no digo representar, digo modelar, ¿no? Digo, estoy modelando ese proyectil, ¿no?, ese elemento físico, como este elemento imaginario llamado masa puntual. Estoy realizando un proceso de modelamiento, de representación de la realidad, de simplificación de la realidad también, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasaría si alguien dijese, profesor, sí, esto es cierto, pero ¿qué tal si yo quiero hacer un análisis más detallado y me interesa conocer cómo el viento, cómo el aire genera una fuerza sobre el proyectil, y ya no hace el profesor que los cálculos que yo puedo encontrar si considero que es una masa puntual, ¿no? Si considero que es una masa puntual, pues el aire no me interesa, ¿no? La fuerza que ejerce el aire no me interesa, y puedo encontrar que la trayectoria es una parábola, ¿no? Pero profesor, si yo quiero hacer un estudio más detallado del fenómeno real, entonces tendré de repente que considerar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el aire o la resistencia del aire, ¿no? Y como ustedes saben, pues la fuerza que ejerce el aire sobre el proyectil, o la resistencia del aire, simplemente va a depender de la forma del proyectil, ¿no? Entonces, por acá hubiésemos puesto nosotros otra característica, forma, ¿no? Es decir, forma esférica, forma cuadrada, ¿no?, forma ovoide. Y en este caso, en este primer caso, cuando yo considero el proyectil como una masa puntual, pues la forma tampoco importa, ¿no? Entonces le pongo puntos suspensivos. La forma no importa. Pero si yo quiero hacer un análisis más detallado, por ejemplo, considerando la resistencia del viento, pues yo sé, ¿no?,
que sí necesito conocer la forma, ¿no? Sé que si tiene cierta forma, la resistencia del viento va a ser mayor, con otra forma la resistencia del viento va a ser menor, ¿no? Entonces, en ese caso, no me será suficiente modelar el proyectil como una masa puntual, sino que necesitaré de repente una entidad imaginaria también, pero un poquito más compleja, ¿no? Como por ejemplo el denominado cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un elemento imaginario, también existe solamente en nuestra cabeza, ¿no? Y bueno, claro, en los papeles, en las pizarras en las cuales podamos representar eso que está en nuestra cabeza, pero en la realidad no existe, no hay un cuerpo que sea rígido, ¿no? Completamente, hay cuerpos que yo le aplico una fuerza y aparentemente su forma no cambia, pero si aplico más fuerza, su forma va a cambiar, va a dejar de ser rígido, ¿no? Entonces, ese también es un elemento imaginario, ¿no? Que bueno, se puede representar de muchas maneras, podría yo hacer algo así, ¿no? En este caso particular podría representarlo como un cuerpo con forma esférica, ¿no? Si yo quisiese. Ahí está. Entonces, si yo decía, si quiero hacer un análisis más detallado, ya no me servirá mucho modelar el proyectil como una masa puntual, sino que será más útil modelar el proyectil como un cuerpo rígido que, por ejemplo, va a tener una forma esférica con cierto radio, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos no es que uno esté bien y otro esté mal. No es que, profesor, ¿cuál de los dos debo utilizar? Esa es una pregunta incorrecta. No es que uno esté bien y el otro esté mal. Eso depende, ¿no? Si yo recién quiero hacer, por ejemplo, un análisis básico, un análisis preliminar, de repente solamente necesito representar el proyectil como una masa puntual. Pero si de repente yo necesito más precisión en mis cálculos o resultados, ¿no? Pues necesitaré más detalles, ¿no? Necesitaré representar un poco más, un poco mejor, un poco más detalladamente la realidad, ¿no? Y optaré de repente por representar o modelar ese proyectil como un cuerpo rígido, ¿correcto? Bien, entonces, resumiendo lo que estamos discutiendo acá, modelar es representar de manera simplificada una realidad o fenómeno físico, ¿no? Simplificada en el sentido de que nos fijamos en lo más importante y dejamos de lado cosas con cero importancia o con poca importancia. Bien, entonces, si yo decido modelar el proyectil como una masa puntual, lo que puedo hacer luego es algo, por ejemplo, así, ¿no? Diría, este es el proyectil con su masa. Al haber explosión acá en el cañón, hay una fuerza, ¿no? Hay una fuerza, esa masa puntual va a tener una velocidad inicial, ¿no? Habrá una aceleración y puedo continuar, ¿correcto? Si yo decidiese representar el mismo proyectil como un cuerpo rígido, pues, por ejemplo, en el caso esférico, tendré que de repente, cuando yo lo analizo volando en algún instante genérico, ¿no? En cualquier instante del tiempo, tendré que considerar pues, que el viento ejerce, por ejemplo, ¿no? Si esta es la velocidad, que hay una fuerza que se opone al movimiento debida al aire, ¿no? Una fuerza debida al aire que depende, en este caso, pues claro, de la velocidad, ¿no? Y también de la forma, ¿no? De la velocidad que tiene el proyectil y de la, vamos a ponerlo así, forma.
¿sí? Entonces, dependiendo de el fenómeno que queramos estudiar, dependiendo de cuánta precisión queramos en los resultados de los cálculos que vamos a hacer seguramente, pues optaremos por representar, en este caso, ¿no? El proyectil de una manera u de otra manera, ¿no? En este ejemplo estoy poniendo dos maneras de representar lo mismo. El mismo proyectil lo estoy representando como una masa puntual y el mismo proyectil como un cuerpo rígido. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a ver luego cómo modelar diferentes sistemas físicos, pero en su forma más básica, ¿no? Y siempre vamos a comentar que estamos trabajando con elementos ideales. Por ejemplo, hay varios elementos ideales que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es el símbolo o la representación gráfica de un elemento ideal llamado resistencia ideal, ¿no? O resistencia eléctrica ideal, que representa una resistencia eléctrica real, ¿no? Y acá les puedo comentar, o podemos hacer un ejemplo similar, ¿no? Una resistencia eléctrica real tiene muchas características, ¿no? Pongámonos en el caso más sencillo de una resistencia eléctrica hecho de un material hecho o constituido uniformemente de cierto material, por ejemplo cobre, y que tiene forma cilíndrica. Imaginemos eso. Ahí está, ¿no? Entonces, imaginemos que esto es la representación de un cilindro de cobre real. Ese es el objeto real el cual vamos a estudiar, ¿no? Pero ese objeto, o de ese objeto solamente nos interesa conocer cómo se comporta eléctricamente. Entonces, por tanto, hay características, igual que acá, que no me interesan conocer, ¿no? Por ejemplo, ese cilindro de cobre va a tener una longitud, va a tener un peso, una masa, ¿no? Va a tener un color, un olor, etc., ¿no? Hay muchas características que va a tener ese cilindro de cobre, al cual yo le llamo resistencia eléctrica real, ¿no? Que estoy representando acá. Pero cuando yo quiero analizar el fenómeno eléctrico, saber cómo los electrones fluyen a través de ese cuerpo, pues lo que hago es representar ese elemento real como un elemento ideal, que es la resistencia eléctrica ideal, ¿no? Resistencia eléctrica ideal, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de colocar la palabra ideal, ¿no? Pero debería estar claro siempre para nosotros que este símbolo representa algo ideal, ¿no? Es decir, esto de acá es algo imaginario, que está, o sea, es decir, esto tiene la propiedad de este elemento, la única propiedad es que el voltaje entre sus terminales es igual a esa constante por la corriente, ¿no? Que circula a través, ¿no? Esa es la única relación matemática que se cumple en este elemento ideal. Pero este elemento ideal está representando algo real, algo físico, ¿no? Que era justamente el cilindro de cobre, ¿no? Ese cilindro de cobre, ¿no? Puede ser chiquito, más grande, eso no interesa ahora. Ese cilindro de cobre está siendo representado por este elemento imaginario llamado resistencia eléctrica ideal. ¿Correcto? Y así, igual, este símbolo, ¿no? Hace referencia a un capacitor eléctrico ideal, el cual representa o modela un capacitor real, ¿no? Un capacitor real, por ejemplo, el más sencillo de construir, el de placas paralelas, ¿no? Que son placas, algo así, ¿no? Placas paralelas donde adentro hay un dieléctrico, ¿no? Y por acá hay unas terminales, ¿no? Entonces ese elemento, acá lo estoy graficando, imaginemos que lo tenemos acá construido, ese elemento real está siendo modelado como este elemento ideal, ¿no? Y así hay muchos elementos ideales.
o idealizaciones también. Por ejemplo, está este de acá, ¿no? Que es un resorte, ¿no? Este de acá que representa un amortiguador, resorte ideal, amortiguador ideal, en la parte eléctrica, en la parte mecánica, también en la parte hidráulica, en la parte térmica. En muchos dominios de la ingeniería podemos, o tenemos que hacerlo, ¿no? De hecho, utilizar idealizaciones o elementos ideales. Entonces, en eso consiste el modelamiento. Yo tengo una realidad compleja, ¿sí? Tengo una realidad compleja y lo que hago es simplificarla, concentrándome en las características más importantes o más relevantes para el fenómeno que yo quiero estudiar.